En la continuidad de Modo Fontevecchia, ahora es momento de presentar al primer entrevistado del día. Se trata de un destacado economista, experto en finanzas internacionales, mercados emergentes y deuda soberana. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington. Fue profesor de Economía Internacional en el American University entre 2005 y 2021. Desarrolló una carrera de casi 3 décadas en el sector financiero, ocupando cargos de alto nivel en JP Morgan entre 1977 y 1989 y ABN AMRO entre 2000 y 2005. Le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia a Arturo Porzenkansky. Arturo, Jorge Fontevecchia los saluda, muchísimas gracias por atendernos. Ayer subió el riesgo país y bajaron las acciones argentinas, mientras otros índices subieron. Y la pregunta es, ¿a qué le asigna usted este suba del riesgo país? ¿Tiene que ver con el caso Libra o desde la Argentina sobredimensionamos el impacto internacional que esto puede tener? Sí, exactamente. Es muy difícil desprender las cosas que están pasando fuera de la Argentina y lo que está pasando dentro. En general, como usted sabe, en las últimas semanas ha aumentado el riesgo de todo. Muchos de los indicadores que no sean del riesgo han caído, las bolsas, bonos, monedas. Entonces es muy difícil saber cuánto es el eco de lo que pasa en el resto del mundo en el caso argentino, porque hay mucho menos capital que entra y sale de un día para el otro o de una semana para la otra, y entonces la Argentina todavía está relativamente aislada en términos de sus mercados financieros de lo que pasa en el resto del mundo. Así, visto en retrospectiva, dado que el riesgo, como usted dice, aumentó de todo el mundo, obviamente estamos hablando de la guerra en Irán, ¿fue un error del gobierno argentino no aprovechar la ventana en los primeros meses del año y no haber salido al mercado privado, aún pagando 9% de tasa de interés? Ahora no lo podría lograr con un riesgo país que todavía aumentó respecto del que estaba en aquel momento. Yo creo que sí, y no solo lo digo ahora, lo decía antes de principios de año y durante enero y febrero, porque no había por qué salir con un bono gigantesco. No podía tener un globo chico, digamos, para probar la temperatura y ¿qué importa pagar una tasa que pudiera resultar ser alta si uno nomás se endeuda, digamos, 500 millones o algo así? Así que sí, yo creo de que fue un error. Cuénteme, ¿cuánto está impactando la guerra con Irán en el mundo financiero? ¿Hasta dónde puede llegar a afectarlo? Ayer un especialista en la Argentina decía de que desde el punto de vista petrolero es peor que la crisis del 73, que bueno, a todas luces no nos pareciera, pero me gustaría su opinión. Es difícil hacer la comparación con los 70, de los cuales todavía me acuerdo. Para empezar, en la gran mayoría de los países las autoridades monetarias no tomaron políticas restrictivas y entonces el aumento de los precios del petróleo se desparramó por las economías, causando inflación del 10 o más por ciento anual. Recuerdo 16% en el caso de Carter llegó a ser. Exactamente. Y entonces yo creo de que hoy los bancos centrales aprendieron esa y otras lecciones y probablemente, aunque el impacto pueda ser similar, claro que va a depender de cuánto tiempo se trata, creo que los bancos centrales van a reaccionar antes y más fuerte, como lo hicieron durante la pandemia también. Y anoche tuvimos la primera noticia: el Banco Central de Australia aumentó las tasas, siendo el primer banco central de relevancia de hacerlo, solo un 0,25%, pero creo que es el primero de muchas de esas señales que vamos a ver viendo en las semanas que vienen. Arturo, esta semana se reúne la Reserva Federal para definir si modifica o no la tasa de interés. Lo de Australia de alguna manera es un anticipo de lo que pasaría también con la Reserva Federal, a un aumento de la tasa de interés.
No, yo creo que la Reserva Federal no tiene razón para moverse tan rápido. En Australia la tasa de inflación estaba casi al 4% cuando tenía que estar más cerca del 2%, de manera que ya había razones para restringir la política monetaria, pero en Estados Unidos la tasa de inflación no está por encima de los objetivos. Así que yo creo que la Reserva Federal y muchos otros bancos centrales también se pueden tomar un tiempo, 2, 3 meses, quizá para aumentar las tasas, pero lo que definitivamente ya está fuera de las expectativas es que haya una rebaja de tasas en la próxima reunión. Finalmente, Arturo, nuestro presidente y luego el ministro de Economía, Caputo, nuestro presidente dijo que en agosto tendría la inflación mensual argentina un 0 delante, y el ministro de Economía relativizó, pero confirmó, dijo, bueno, si no será en agosto, será en octubre. Con una inflación del 3%, ¿le resulta factible que la Argentina en 6 meses pueda llegar a reducirla a 1/3 y que en lugar de 3 sea 1, aunque sea 0,9? Como usted sabe, ellos vienen pronosticando que la inflación va a llegar a cerca de 0 hace mucho tiempo. Incluso tenía que haber pasado el año pasado, cuando estaban devaluando al 1% por mes. Así que yo creo que va a ser difícil, y ciertamente lo que está pasando y lo que se viene, pese a que la Argentina es un país productor y exportador de energía, creo que va a ser difícil que baje la tasa de inflación significativamente. O sea, usted se imagina una inflación que repetirá este año el 30% del año anterior, anual. Digamos, entre 20 y 30, algo así, yo supondría algo similar. Arturo Porcekansky, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo desde el otro